Perfecto. Pues vamos para allá. Lidia, la verdad, te voy a decepcionar porque son dos cosas muy distintas lo que se ha manejado por parte de las autoridades del sistema de cuidados, que es otra cosa y sobre todo tiene un enfoque, pues sí, más basado desde las mujeres, ¿no? O sea, con visto desde los derechos de las personas que cuidan. Y pues lo que vamos a ver aquí es completamente distinto porque es el enfoque justo desde derechos de la niñez, ¿no? Justo qué pasa cuando estos núcleos familiares, derecho a vivir en familia que tienen niñas, niños y adolescentes y crecer en entornos seguros, protectores, que los ayuden a desarrollarse en todo, que los ayuden a su pleno desarrollo en estas etapas tan primordiales pues de la vida, se pierden, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos a hablar y es a lo que se refiere esta investigación y es a lo que se refiere el trabajo de Suma Alternativas. Así Eh, me interesa mucho el tema porque también esto marca mucho sobre el Sistema Nacional de Protección a la Niñez, ¿no? El CIPINA, algo así, que contribuye a la articulación No de... necesariamente, bueno, si quieres ahorita vamos avanzando un poco. Ajá. Justo insistimos, lo que tiene más bien el derecho que se vulnera en estos casos, pues es justo el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes. Un poco aquí, de manera muy general, los motivos por los cuales niñas, niños y adolescentes son separados de sus familias. Esta es una investigación que se llevó a cabo en 2021 por una organización que se llama LUMUS, en colaboración con el Instituto Interamericano del Niño y otras organizaciones de América Latina, y nos mencionan que podemos agrupar en tres aspectos los motivos de la separación familiar, ¿no? Ellos los agrupan como aspectos sociales, todos los temas que tienen que ver con violencias, no solamente en las familias, sino también las violencias que estamos viviendo como región en cuanto a temas de violencia armada, crimen organizado, por supuesto, feminicidios, el tema de desapariciones, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los motivos por los cuales se separa a niñas, niños y adolescentes de sus familias, aunque arriba les pongo en un sticker de color amarillo que de acuerdo a las normativas internacionales la pobreza no puede ser motivo de separación familiar. Desafortunadamente en nuestra región y en nuestro país es el motivo más importante por el cual se... No sé si es mi audio, pero ¿están escuchando No, ahorita? no, se perdió el audio. ¿En qué momento se Mari- perdió? Perdón, Pero ahí está, está Marisela. ya Cuando está. Sigue apenas con... decías lo de que la pobreza era pues el principal factor hasta Ok. cierto punto. Desafortunadamente las autoridades siguen separando a las familias, bueno, a niños y niñas de sus familias por temas de pobreza, no por temas de que no tienen acceso a salud, a educación, a vivienda, etcétera, etcétera, o la falta de los servicios en situaciones estas de conflicto armado o de crimen organizado, todo el tema de desplazamiento forzado interno que, por ejemplo, vivimos en nuestro país. Otro de los aspectos que se mencionan, pues son por aspectos ambientales, ¿no? O sea, lo hemos visto en terremotos, lo hemos visto en huracanes, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos poniendo o pusimos el tema del COVID, ¿no? O sea, la pandemia por COVID también fue un motivo de separación familiar por estos casos en donde vimos que casi toda la familia moría por temas de COVID, ¿no? Y hasta la fecha no tenemos datos específicos de qué fue lo que pasó con estas familias, ¿no? O con estos niños. Insisto, este es un repaso muy general para entrar ya directamente a lo que vamos a tocar. Nosotros tenemos capacitaciones para ir abordando cada uno de estos temas y analizándolos de manera muy particular, porque justo se confunde cuáles son los cuidados alternativos de la niñez y la adolescencia. Hay un lineamiento, hay unas normativas internacionales que justo son las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado. Se publicaron en 2010 y justo como todos estos documentos que publican los comités de Naciones Unidas, pues están diseñadas para asistir y estimular a los gobiernos
para decirles por dónde tendrían que ir las acciones que ellas y ellos implementen. De manera muy general y resumida se los digo en este cuadrito. ¿Qué es lo que pasa cuando la autoridad determina que tiene que haber una separación familiar? Aquí les estoy poniendo del lado izquierdo un rectangulito de color lila en donde lo que tendríamos que estar haciendo, y es hacia donde en realidad ya se está pidiendo a los gobiernos que fortalezcan, más bien que sí, que empiecen a implementar y a ver que lo primero que tendremos que estar haciendo es fortalecer a las familias y empezar a evitar ya la separación familiar, prevenir esa separación familiar. Hay muchos buenos casos en diferentes países para empezar a hacer esto y evitar que los niños sean separados de sus familias. Desafortunadamente en México nada de esto se está realizando y eso es lo que estamos impulsando ahorita. ¿Qué pasa entonces cuando la autoridad determina esta separación? Una, de acuerdo a nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la autoridad mandatada o que tiene atribuciones para esta separación familiar es o son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellas tendrían que valorar cada uno de estos casos, elaborar un plan de restitución de derechos para cada niña, niño y adolescente, inclusive separado o diferenciado si son hermanos. Por ejemplo, si separan a una mamá con 3 hijos, cada uno de estos 3 niños tiene que tener un plan de restitución de derechos individualizado porque no son las mismas situaciones, no es la misma edad, no es el mismo género, etcétera, etcétera. Una vez que se determina esta separación, se emiten 2 medidas de protección, una que es temporal y una es permanente. Estas medidas de protección temporal se dividen en 2 grandes, ¿no? Que es el acogimiento familiar, estas familias de acogida que se ha hablado mucho, pero que desafortunadamente tenemos muy pocas familias en México que puedan brindar este apoyo. Y lo que más se usa y que ya estamos hasta el full y que los CAS están rebasados y aparte se están combinando. Se fue nuevamente. Sí, se volvió a ir el Poblaciones, pues audio. es el acogimiento residencial, y que en México, de acuerdo a nuestra normativa. Te cortaste, querida. Sí, a partir de lo del acogimiento residencial. Bueno, lo que más se ocupa son las casas hogar, lo que en México conocemos como centros de asistencia social, que aparte en el término está mal, pero bueno, y que es a lo que más se recurre, ¿no? Y es a lo que se piensa que una vez los niños estando en un centro en una casa hogar, ahí pueden vivir felices para siempre, pero no, solo es hasta los 18 años y pues se les priva de muchas otras cosas, ¿no? Las medidas de protección permanente se pueden hablar de 2, que es la reunificación familiar, es decir, regresarlos ya sea a su familia de origen, a su familia extendida, etcétera, etcétera. Y ya como última instancia, si ninguna de su círculo familiar cercano, incluso no sanguíneo, no es la opción, entonces tendríamos que recurrir a una adopción. Espero que este resumen súper ultra rápido de qué son los cuidados alternativos, cuáles son los lineamientos internacionales y cuáles son las medidas que tendrán que estar implementando los estados, nuestro gobierno, les haya servido, porque justo la investigación que estamos haciendo, y bueno, ahorita ya le paso la palabra a Sergio, que él es el que se chutó esta gran investigación, es justo lo que quisimos saber es qué están haciendo las Procuradurías de Protección, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? O sea, ¿cuáles son sus funciones? Si todavía siguen dependiendo del DIF, porque creo que esa es una de las grandes barreras que nos permite que ellas hagan su trabajo. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuentan para poder hacer esta chamba? ¿Cuál es la estructura, sobre todo de personal, para hacer este trabajo? Porque recordarán que en una de las pláticas más bien que en parte de lo que les decíamos que tienen que hacer las autoridades es el plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y este plan se tiene que elaborar por un personal
especializado y aparte multidisciplinario. Es decir, tendría que haber un abogado, un psicólogo, un trabajador social, por lo menos para determinar la situación de cada uno de estos niños y niñas. También en la investigación o en estos primeros hallazgos que estamos haciendo de esta investigación, pedimos a las procuradurías saber cuántos casos reciben o recibieron en un año determinado, porque de eso podríamos empezar a ponderar cuál es el personal que realmente necesitaríamos para que estos casos se les dé el seguimiento necesario. ¿Qué otra cosa? Bueno, como por ahí estaríamos cerrando un poco esta primera parte de la investigación, todavía nos falta analizar muchos datos. Hay que igual y ahorita nos gustaría platicar con ustedes sobre lo que les vamos a presentar, pero bueno, ya le paso la palabra a Sergio para que... Ay, Fer, otra vez se me quedó que no Sí, me deja es que te iba a compartir. preguntar, le paso a Sergio la... Sí, no, si quieres, dámelo a mí para que él Ok, hable y yo el presento. venga, ok, va. Ahí está. Ay, caray. Bueno, ya lo hacemos ahorita así sin diapositiva. Espérame, voy, es que no me deja, voy, que como anda un poco lentillo esto. Digo que realmente de lo que les voy a platicar ahorita, em, igual no hace falta como mucha presentación porque es más bien como sobre esta navegación en la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre la cual estuvimos realizando como este sondeo en las procuradurías. Ah, bueno, aquí está la presentación ya. Se realizaron las solicitudes de información en el 2024, a inicios del año. Realizamos las solicitudes de información a todas las entidades federativas de México, con un total de 7 preguntas casi. Y realmente un poco de la experiencia en la plataforma es que ha sido un reto también titánico el obtener información de cada una de las procuradurías, porque se encuentra muchas veces la información muy, muy sesgada, de repente entre sujetos obligados, como que es un juego de aventarse la bolita a ver a quién le toca, y mucho es a prueba y error de tener que estar experimentando o viendo a quién le corresponde. Entonces luego duplicas las solicitudes de información hacia distintos sujetos obligados. Entonces, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de algunos estados que son como endémicos. En el caso de Colima, justo realizamos una solicitud en febrero a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con estas preguntas que vienen aquí. Si pertenece la Procuraduría a la estructura orgánica del DIF, bueno, si forma parte de la estructura orgánica, que nos presentaran la estructura orgánica, el presupuesto durante el 2023 que le fue asignado a la Procuraduría, el número de casos recibidos durante el año del 2023, el directorio de las Procuradurías Auxiliares Municipales, sus estructuras también y el presupuesto de cada una de estas Procuradurías Auxiliares. Entonces, para esto, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima nunca nos contestó como tal, rebasó como el tiempo límite que tenía para respondernos. Y entonces ahí se volvió una tarea de buscar otros sujetos obligados que nos pudieran dar respuesta. Para esto mandamos otras 3 solicitudes, una a la unidad de transparencia como tal de la Consejería Jurídica del mismo estado de Colima para ver qué nos decían. Y justo nos dijeron que no era parte de su competencia, eso lo entendíamos, que porque ya que ellos no se encontraban como sectorizados a la Procuraduría, no tenían que ver mucho ahí. Entonces nos dijeron que quien sí estaba sectorizada a la Procuraduría era la Secretaría General de Gobierno del Estado. Para esto nosotros ya habíamos enviado una solicitud a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Colima. Sin embargo, esta igual nos responde que no era parte de su competencia, ya que correspondía a la Procuraduría de Protección responder, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, nos regresan a consultar con el mismo sujeto obligado.
Y para esto ya habíamos enviado una segunda solicitud de información a la Procuraduría de Protección. Sin embargo, hasta la fecha no nos ha respondido, por lo cual no tenemos información del estado de Colima. Y ahí está en nuestras bases de datos los folios y los documentos de estos distintos sujetos obligados que nos dicen prácticamente que pues, no nos pueden dar la información. Ese es uno de los casos y así como este se pueden repetir en otros. En el caso de Sonora, nos Perdón, contestan Zoe, está en, tu micrófono encendido. No sé si puedas apagarlo, por favor. en el caso de Sonora, nos responden la primera pregunta de que sí, que la Procuraduría forma parte de la estructura orgánica del DIF, y hasta nos dan su fundamento legal y todo, pero ya para responder las preguntas 6 y 7 nos responden que no pueden darnos esa información porque la Procuraduría no forma parte de la estructura orgánica del DIF. Entonces es como una contradicción dentro del mismo documento, medio extraño. Entonces, para esto envían como para que nos respondan estas preguntas ya más centralizadas en lo, en lo referente a las procuradurías auxiliares, mandan la solicitud que yo envío a todos los municipios del estado de Sonora, lo cual se convierte en una mega solicitud de 72 municipios que nos tienen que dar respuesta y estamos uno por uno revisándolos cuando pues realmente hay municipios donde ni siquiera existe alguna procuraduría, ¿no? Entonces, literal responden las preguntas así de que, de una por una, que pues no pueden responderla porque no existe la procuraduría en ese municipio y así como tal. Entonces, digo, tenemos así el bonche de ya de solicitudes del estado de Sonora y qué bueno que no pasó con el estado de Oaxaca de esta misma manera porque si no tendríamos más de 500 por cada municipio. Entonces se vuelve como esta labor titánica de andar sondeando, explorando y buscando dentro de estas distintas trabas que te van poniendo de alguna manera. De ahí mismo otro caso que tenemos es el de Yucatán, donde nos responde ahí en documento que no nos pueden dar respuesta porque la pregunta 4 es confusa, y que hasta corregirla o saber qué requerimos específicamente, no nos pueden dar una respuesta. Entonces, digo, la pregunta 4 realmente solo tenía que ver con el número de casos que se atendieron durante el 2023, no tiene mayor ciencia tampoco, pero supongo que son como algunas de las tácticas que utilizan para tener mucho mayor tiempo de respuesta, porque a través de la plataforma tienen un tiempo límite. Entonces, esa tarea pues se vuelve más en volver a duplicar esta solicitud, de que ellos tengan más tiempo prácticamente, y al final no contestó ninguna pregunta hasta que corrigiéramos la cuarta, ya después volvimos a hacer una segunda solicitud y ya ahí fue cuando nos responden, pero nos responden hasta la cuarta pregunta, ya las 5, 6 y 7 nos refieren que no la pueden responder, que porque no cuentan con procuradurías auxiliares municipales y que por lo tanto no, pues no les compete de alguna manera. Entonces, entre tantas cosas, o sea, sí se vuelve una tarea de saber quiénes son los sujetos obligados, de saber a quién le corresponde contestarnos. Muchas veces la solicitud como que se multiplica y se vuelven como varias solicitudes hacia distintas dependencias. Ahí se vuelve como un océano de como, sí, dificultades hasta cierto punto. De repente te contesta la Secretaría de Administración y Finanzas una cosa y de repente el DIF te contesta otra cosa y así, con cada una. En el caso de Durango también de repente ahí veían a la Coordinación de Planeación, Modernización y Proyectos Estratégicos respondiéndonos que sí, que la Procuraduría formaba parte de la estructura orgánica del DIF, cuando realmente no sabíamos si era su competencia, pero se vuelve justo como un bagaje entre una dependencia y otra. Entonces siento que ahí hace falta mucha claridad también
em, mucha organización por parte de la plataforma y de estas dependencias gubernamentales. Y en general, que pues se vuelve eso, ¿no? O sea, un constante navegar entre las deficiencias estructurales, entre los obstáculos burocráticos y estas formas de negación de la información constante, donde no es accesible en gran parte. Este, no es accesible tanto para quienes buscamos la información como para el público en general. En teoría, se supone que cada ciudadano debería de poder acceder de manera sencilla y clara a la información, ya que debería ser pública, pero muchas veces entre pues, esos escaneos y la baja calidad de los formatos, entre las bases de datos incompletas o que responden de manera incompleta a las preguntas, formatos difíciles de consultar o el lenguaje excesivamente técnico se vuelve como una labor pues única para aquellos quienes están especializados más en la materia y que en ese sentido ya no hay, ya no existe como tal la transparencia porque deja de ser para todos y solo se reduce a que es accesible para unos cuantos, ¿no? Entonces, realmente esa sería mi participación. Si tienen igual alguna duda, estoy aquí como para dialogar también más a fondo sobre estas cuestiones que nos trae aquí y que nos ocupa. Bueno, y también como para presentarles un poquito de datos, ¿no? O sea, a pesar de todas estas dificultades y de la información, de la poca o rara información que a veces nos toca más bien sistematizar, por ejemplo, compartirles. De la pregunta 1, que justo lo que queríamos saber era cuántas procuradurías todavía pertenecen al DIF, ¿no? Dentro de esta estructura, pues son 29, ¿no? Solamente 3 estados ya o cuentan con procuradurías descentralizadas. Estamos hablando de Colima, que fue el primero, y está también Guanajuato y Colima, ¿no? A pesar de que no nos contestó, Colima se supone que es uno de los estados que tiene una procuraduría ya fuera del DIF con estructura y presupuesto independiente. En cuanto a estructuras, por ejemplo, ¿no? Y insisto, creo que hay que tener hay que hacer un trabajo todavía mucho más minucioso porque podríamos decir que sí, efectivamente beneficia que las procuradurías tengan su presupuesto y una estructura independiente del DIF, pero hay que ver realmente cuál es la capacidad o cuál es más bien la necesidad de atención en cada uno de los estados y de ahí a los municipios. Pero pues nada más para decirles, por ejemplo, acá la Procuraduría de Durango nos contesta que su estructura orgánica son 15 personas y en la Procuraduría del Estado de Guanajuato con esta con esta modificación a la ley, nos dice que la estructura o su personal bajo su estructura son 206 personas, ¿no? Entonces, insisto, tendríamos que ver más allá de estos números, pero nada más así, por decirlo, de 15 a 200 personas trabajando en restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, hay una gran diferencia. Por ejemplo, en presupuesto de los estados que sí nos contestaron, y ahí sí me queda un gran interrogante, ¿no? O sea, ¿qué hacen con todos esos millones que están reportando que tienen, ¿no? Por ejemplo, el estado de Nuevo León, en donde incluso sabemos y que Redim, junto con otras organizaciones, tiene un caso paradigmático, si no mal recuerdo, es el tema de Ángel, ¿no? Que falleció en una de estos CAS, menciona que tiene la Procuraduría de Protección, o que tuvo la Procuraduría de Protección de Nuevo León un presupuesto de 145 millones de pesos para el año 2023. De ahí la que le sigue, que sí creo que tiene mucha más concordancia por este tema de independencia, es Guanajuato con 88 millones de pesos. Si ustedes se fijan, porque ahorita estoy relacionando ya cifras, la Ciudad de México es uno de los estados con menos presupuesto para el tema de la Procuraduría de Protección. Recordemos que en la Ciudad de México la Procuraduría de Protección es una dirección del DIF. Entonces, pues obvio, el presupuesto es mucho menor, con solo 4 millones de pesos. Pero un poquito vean las variantes, ¿no? Y muchas veces los mismos procuradores o procuradoras de protección mencionan que incluso los presupuestos son muy desfasados
no solamente para atención, sino incluso en salarios, ¿no? Entonces, pues son cosas, insisto, que hay que analizar más. Ojalá y pudiéramos revisar ese presupuesto, cómo se divide, ¿no? Porque sabemos que en gran parte se va a salarios, ¿no? Que es en lo que la mayoría de los presupuestos públicos se va, pero sería muy interesante si pudiéramos desglosar estos presupuestos. Y aquí va la comparativa en los casos, ahora sí que como oferta y demanda. También, y como bien lo decía Sergio, me parece que hay, yo lo estaría poniendo así, como un desconocimiento de las atribuciones de las propias Procuradurías de Protección. A ver, la pregunta 4 era, ¿cuántos casos reciben las Procuradurías de Protección para que ellas determinen si es o no una vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes? Pero hay una confusión de, ¿qué reporto? Hay procuradurías que nos reportaron los casos de adopciones, por ejemplo, ¿no? Pues llevamos 11 casos de adopciones en el estado. Llevamos, violencia fueron tantos. Todos son casos que le competen a la Procuraduría de Protección. Su equipo multidisciplinario es el que determina cuál es la vulneración de derechos que se llevó a cabo y entonces ya se canaliza y se hace este plan de restitución de derechos. Pero, o como bien decía Sergio, o no lo quieren decir, o ni siquiera lo identifican bien, y lo que me parecería más grave es que no lleven un registro de cuántos casos de posibles vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes les llegan a sus manos y no los registran, ¿no? Porque de ahí parte, o sea, es el punto cero para empezar a atender estas vulneraciones de derechos. Y bueno, pues aquí, como verán, hay casos o hay estados que reportan más vulneraciones a derechos, como lo fue el caso de Tabasco, que en el año de 2023 menciona que recibió 18,000 casos de vulneraciones de derechos. Insisto, estos datos tendríamos todavía que aún que analizarlos casi uno a uno para saber si solamente son posibles denuncias o si son ya casos confirmados de vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay otros estados, por ejemplo, Guanajuato, que como ustedes lo pueden ver en la pantalla, menciona que solamente recibió 9 posibles denuncias o casos a posibles vulneraciones de derechos, pero sí en otra cifra menciona que acompañó, no recuerdo la cifra, pero iba casi cerca de 2,000 casos ya de representación jurídica de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que son parte de las atribuciones de las procuradurías. Entonces, hay estados en donde sí hacen esta diferenciación de atenciones, ¿no? Pero hay otros en los que no. Y el foco rojo que les estoy poniendo aquí abajo, y si regresamos al presupuesto, menciona la Ciudad de México que en el año 2023 recibió 153,000 casos de posibles vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes en esta ciudad. Digo, por la densidad demográfica, etcétera, me parece que es lo mínimo que podría ser, ¿no? O sea, por todo el tema de información, tal vez, bla, 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 bla. Pero si lo comparamos con el presupuesto, son 4 millones. Y la estructura de la Ciudad de México, que son, si no mal recuerdo, de las que no hay muchas, o que todavía no hemos acabado de analizar, es una dirección. ¿Cómo van a atender una dirección tan chiquita con un presupuesto tan corto más de 153,000 casos? Nada más para determinar si son o no vulneraciones a derechos, ¿no? O sea, ni siquiera nos estamos metiendo en nuestro tema de cuidados alternativos, que eso implicaría un seguimiento por lo menos de 3, 4 años de representaciones jurídicas, más o menos lo mismo. Entonces, me parece, y son los últimos datos que tenemos, Fer, hasta ahorita, ¿no? O sea, nos falta seguir analizando, insisto, hay un foco muy particular en estos temas, pero sí es muy delicado lo que pasa con las procuradurías de protección, con esta falta de transparencia, con esta falta de no reconocer o conocer a profundidad sus atribuciones.
porque es la autoridad que le compete definir si hubo o no vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes y qué vamos a hacer para restituir sus derechos, esos derechos que fueron vulnerados. O sea, si nos falta mucha información del CIPINA, creo que el tema de las Procuradurías de Protección es aún más delicado porque son ellas quienes tendrían que restituir estos derechos y así con este relajo que tienen de información, de datos y de atribuciones, es súper, súper frustrante, por lo menos para mí cuando estamos analizando esta información, ¿no? Insisto, y no nos metimos ya a nuestro tema, o sea, es las grandes cifras que tiene la Procuraduría de Protección y entonces es ahí cuando vemos que lo más fácil puede ser, pues sí, separa al niño de su familia y mételo a un CAS porque ya, pues ahí, pues, que le vaya bien, ¿no? Como dicen los propios egresados del sistema de protección. Es de suerte si me toca un buen CAS o no, o es un CAS que va a vulnerar mis derechos como los grandes casos que ya hemos visto, Casitas del Sur, ¿no? Mamá Rosa, Ciudad de los Niños, ¿no? El último del año pasado acá en la Ciudad de México con Casa de las Mercedes, que las niñas se iban a apoyar pues sí, ¿no? A la casa de la directora y allí otras vulneraciones porque no hay personal, no está capacitado, no tenemos el presupuesto y lo que menos les interesa es restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cerramos con eso, Fer, perdón. No, ¿cuál perdón? Muchas gracias, Marisela y Sergio. Sé que es un tema en el que, ay, pues no hay mucha información. Y ya lo platicaba Sergio, ¿no? De lo complicado que es solicitarla y andarla acomodando. Entonces, con esas dificultades, la verdad que lo que tienen y están haciendo, pues está bastante bien y arroja más luz, ¿no? Y quería por eso aprovechar, pues ya están aquí afortunadamente más colegas. Quería aprovechar para ver si tienen preguntas, ¿no? O comentarios, porque este tema de cuidados alternativos, la verdad es que no hay mucha información ahí afuera, ¿no? Ni en términos de datos, ni en lo cualitativo. Entonces, si tienen dudas, pues aquí es el momento, ¿no? Acá están las expertas. Entonces, adelante, les dejo el micrófono abierto para que puedan, compartir sus inquietudes. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Existirá algún protocolo nacional para registrar las vulneraciones de los derechos a las niñas, niños y adolescentes? ¿Y por qué las procuradurías reportan cifras con metodologías distintas? ¿Contesto, Fer, o esperamos otra pregunta? Sí, adelante, yo creo que podemos ir viendo, ya después sigue Josefina, levantó la mano, Ok. pero si quieres, ahorita vayan viendo eso. Pues mira, Lidia, como protocolo no, se supone que al derivarse de la Ley General de Derechos, y ahí es donde justo se diferencian nuestros dos grandes sistemas de protección, el integral y el especial, y ahí vienen las atribuciones de cada uno de ellos, de ahí se desprende o debería de desprenderse qué es lo que le toca hacer a cada una. Para esto se supone que también las legislaciones estatales están armonizadas con la ley general y los municipios en su caso también tendrían que hacer lo mismo. O sea, recordemos cómo está planteado nuestro sistema de protección, ¿no? O sea, está en nivel nacional con el CIPINA nacional y la Procuraduría Federal, que también depende del DIF, de ahí se van a las estatales y de ahí a las municipales, ¿no? En donde tendría que ser como cadenita de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso también nosotros le pedimos a las estatales que nos dieran la información de sus estados, porque se supone que es de su competencia saber qué hacen los municipios, apoyar a los municipios y que los municipios reporten esta información, ¿no? Pero está roto ese canal de comunicación. Una situación que nosotros sí hemos visto, y ahí sí en particular sobre el tema de cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes en la ley general, está muy escueto, está contradictorio y nosotros ya estamos preparando pues sí, una actualización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el tema de cuidados alternativos, porque pareciera que se olvida que solamente, insisto y otra vez, y perdón por reiterarlo, la mejor opción para las niñas y niños es meterlos a un CAS y olvidarnos de ellos, pero en casos en donde no hay otra forma
más bien en donde su familia de origen o sus papás, quienes ejercen la patria potestad, no van a ser viables para que se reintegren con ellos. Hablamos, por ejemplo, de casos de un feminicidio, ¿no? La mamá ya no está, el papá está en la cárcel, alguien más tiene que ejercer después la patria potestad de ese niño y esa niña. Y ese juicio, que es un juicio, que es un tema judicial, se olvida. Y entonces al niño lo acabas mandando a un CAS y si por buena onda lo metiste o le encontraste una posible familia adoptiva, hay casos que sabemos que el niño ya está en un eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es un proceso de preadopción, ¿no? Con una familia cuando no se ha resuelto su situación jurídica. El niño está en el limbo, el niño no puede cambiar de apellidos, los papás no pueden registrarlo, los papás no lo pueden ni dar de alta en la escuela, ni meterlo en seguro o darles salud, etcétera, etcétera. Son de esas cosas aberrantes que a veces hacen nuestras autoridades, ¿no? Porque se les ocurrió que, pues lo más padre, pues es que lo preadopten y después, cuando se nos ocurra, resolvemos su situación jurídica, ¿no? Entonces, son de esas cosas que hemos visto en la ley general que no están detalladas y que pareciera que tienen que sí, que lo tenemos que poner como palitos y bolitas, y es lo que estamos trabajando. Esperemos tener esta propuesta de actualización a finales de este año y empezar a cabildearla el próximo, porque desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces, Lidia, medio te respondí, ¿no? Debería de estar en la ley general, pero está hecha con las patas y la propuesta es que se tiene que detallar mucho más claro porque parece que no entendemos. ¿Desde la sociedad civil se podría incidir en la modificación o reestructuración de esta ley? Es lo ¿O que qué podría estamos hacerse? trabajando, justo. O sea, lo estamos haciendo desde el equipo de Suma Alternativas, ¿no? Somos un equipo también multidisciplinario, pero después queremos también invitar a otras organizaciones que acompañan a esta población para que puedan retroalimentar esta ley y, por supuesto, apoyarla y después ya presentarla con nuestro fabuloso poder legislativo. Bueno, gracias. Bien, ahí está también Josefina, adelante con tu comentario, tu pregunta. Sí, gracias. Pues en primer lugar, pues celebro que estén haciendo este tipo de investigaciones y yo sé lo que implica una gran tarea, pero que es necesaria. Lamento mucho escuchar cómo se van los presupuestos, porque justo lo que cuesta generar esos presupuestos, ¿no? Que se ponga dinero en estos temas. Y, igual, ¿no? El mismo interés de la compañera que me precede es, pues, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? ¿Cómo podemos sumar? ¿Cómo podemos hacerlo un tema de la agenda pública? Porque yo creo que es terrible, como el caso que mencionaron, ¿no? De este niño que muere ahí en este espacio y yo veo a veces muy pocas voces manifestándose en los espacios públicos, en los medios, por ejemplo, ¿no? Donde se puede tener incidencia en las redes. Y es algo que, pues, que nos compete, ¿no? Como sociedad civil, nos compete hacer ruido y nos compete hacer visibles incluso estas investigaciones tan importantes, ¿no? Yo sé que una forma es hacerlo a través de las cámaras, pero creo que también tenemos que generar otras estrategias, ¿no? Ahora, un ejemplo que les voy a compartir es que, por ejemplo, yo participé en el tema de presupuestos para la participación política de las mujeres, ¿no? ¿Y a qué voy con este comentario? Que se tuvieron que hacer modificaciones en el código federal de cómo se les daba el dinero a los partidos para que pudiera haber una mayor fiscalización. Y a eso voy. ¿Qué podemos hacer para poder fiscalizar estos recursos? Para que estos recursos realmente se usen de manera eficiente y eficaz, ¿no? Porque creo que también ahí está el tema. ¿De qué nos sirve tener bolsas presupuestales, que además por lo general son mínimas, si el presupuesto se va en salarios, ¿no? Yo sé que tienen que operar, pero ¿cómo le hacemos para que se ponga más interés ahí en cuanto a dinero, en cuanto a recursos, en cuanto a personas que realmente tengan la sensibilidad y la profesionalización para atender estos casos? Porque yo escucho y escucho y digo, se vuelve todo muy burocrático, muy inhumano, o sea, los niños y las niñas dejan de tener un rostro, dejan de tener pues sí, una piel, un sentir, ¿no? Y entonces los burocratizamos también y hacemos que esto se vuelva tan difícil como este limbo que acabas de mencionar de los niños que son hijos e hijas de personas que han cometido un delito o han sido víctimas del feminicidio o del crimen organizado, etcétera, etcétera. Esos serán mis comentarios.
Adelante, Marisela. No, pues, ¿qué te digo, Josefina? Más que de acuerdo, ¿no? O sea, tendríamos que eso, o sea, el problema es que me parece, digo, y perdón por decirlo así, pero en estos dos últimos sexenios el acceso a la información, además de que ya se trucó, ¿no? Con la desaparición de estas instituciones, ha sido mucho más complicado. O sea, antes la navegación era no voy a decir que fácil, pero sí un poco más sencilla. Y ahora en realidad parece, o sea, tenemos, como decía Sergio, ¿no? Tener un doctorado para saber cómo pedir estos datos, ¿no? Eh, en fin, creo que nos queda todavía mucho trabajo por hacer, sí, como sociedad civil, pero creo que no tendría que ser tan difícil acceder a esta información pública. O sea, no puede ser que no sepamos ese presupuesto que se destina para, digo, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, pero para todo lo demás, ¿en dónde se va? O sea, ¿en qué se destina? ¿Cuántas personas se pagan de ahí? Cuánto realmente se da para estas acciones de atención, prevención, etcétera, etcétera. Digo, hablamos, por ejemplo, de refugios para mujeres víctimas de violencia, o sea, en fin, o sea, todos acompañamos otras agendas o que se intersectan con la nuestra y es bien frustrante no tener esa información y que, por ejemplo, esta que vamos a nosotros seguir revisando, pues no vamos a poder ampliarla, ¿no? Porque ya no está ese tema, ¿no? O sea, ya no está quien nos responda. O sea, ¿de qué me sirve saber que Nuevo León tiene 150 millones en la Procuraduría o tuvo, en qué los gastó? ¿No? Y si realmente eso está beneficiando o no a niñas y niños, que me parece que es lo que nosotros sí queremos. Entonces, y perdón por volver a hacer este paréntesis, es la Procuraduría o es la autoridad que se encarga de restituir los derechos cuando ya fueron vulnerados de niñas y niños. O sea, no es solo una ley, ¿no? Que es por lo que nosotros peleamos a veces, es que ya se le vulneraron los derechos a esa niña o ese adolescente y no hay dinero y no hay personal para restituirle esos derechos. Ahí, ahí, no sé si con eso, Josefina, hayas tenido una mejor idea. Yo la verdad también pienso en este tema de sistemas de cuidados alternativos, pues dónde podemos apoyar, ¿no? En realidad es bueno saber que existe Suma Alternativa porque pues ahí está haciendo acciones y pues ya luego nos compartirás el contacto, ¿no? Marisela, para que podamos también dar seguimiento a esto. Ahí está también Denise que levantó la mano. Adelante, Denise. Hola, buenos días todavía. Hola, Sergio. Hola, Marisela, qué gusto Hola. escucharles. Y pues se ve que han hecho un gran trabajo y todavía lo que falta. Se ve que es un reto muy importante. Y además de sumarme junto a mis compañeras de cómo podemos aportar, me surgen dudas de cómo es, justamente con lo último que dijo Marisela, cómo pides estos datos, cómo vas y lo puedes, porque recuerdo que pues está el INAI, pero ahora con la desaparición de esta, ¿cómo ustedes se acercan a eso o se van a acercar a esos datos? Y si fueron presencialmente a los estados que mencionan o todo fue sacado de pues de la información que se puede encontrar disponible desde los diferentes portales. Entonces, mi duda va dirigida a eso. Uy, bueno hubiera sido que hubiéramos tenido presupuesto para mandar a Sergio a un tour ¿Verdad? por la República Mexicana, ¿no? No sabes. No, fue todo a Encantado. través del portal, y creo que eso es frustrante todavía más, ¿no? Pero bueno, creo que son como varias cositas, Denise. Una, me parece que de las cosas más delicadas es que la autoridad no, o sea, si nos critican a nosotros de no sistematizar lo que hacemos, la autoridad menos lo hace, ¿no? Y cuando sí es una atribución y sí está marcado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, me parece que ahí está lo delicado, porque aunque hubiéramos ido a los estados, seguro no tienen esa información. O sea, o como te contestan, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Nos contestó, no, pues yo no sé, o sea, no es mi atribución saber cuántos casos recibo. O sea, ¿no? Y hay otros 2 o 3 estados que contestaron lo mismo. Morelos creo que dijo lo mismo, esa información no me compete. O sea,
esas respuestas tan que te hacen doler la panza, ¿no? Insisto, creo que sí hay que sí quisiéramos presentarles a ustedes más respuestas, un poco mejor trabajada esta información, porque, por ejemplo, Chiapas nos contesta que solamente recibió 3 casos de vulneración de derechos, o sea, 3, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Una, pues seguramente la población desconoce, ¿no? El sistema de protección especial. 2, no le tiene confianza a las autoridades. Hay muchas lecturas que se pueden hacer, pero que Chiapas te reporte que solo recibió 3 casos es inaudito, ¿no? O sea, inaudito, por ejemplo. Y que sí quisiéramos compartírselas a ustedes para que sabemos que hacemos incidencia también en los estados y en los municipios y creo que es importante, ¿no? Con esta información seguir haciendo incidencia. Un poco para decirles, o sea, la frustración la vivimos, sí, el equipo de Suma, y cada vez que vemos estos casos, colegas directamente acompañan a familias, es de donde sabemos, por ejemplo, estos casos absurdos de que los chicos se van en preadopción cuando los procesos de pérdida de patria potestad ni siquiera se han iniciado, ¿no? O sea, una de nuestras expertas es acompañante a familias, reintegración, adopción, etcétera, etcétera, y se sabe casos mucho peores que el que les acabamos de contar. Otra colega trabaja directamente con jóvenes egresados del sistema de protección. En fin, tenemos diferentes como partes de la moneda, ¿no? O caras de la moneda que nos hacen ver distintas las cosas, nos frustramos juntas, pero también, pues, ¿qué hacemos para empezar a cambiar las cosas, no? Ese creo que ha sido un tema muy importante de Suma, que no nada más nos quedamos en ¿cómo se dice? Como en pelearnos con la vida y que las cosas están mal, sino que accionamos, ¿no? Justamente, ¿qué movemos para que esto empiece a cambiar? Entonces, el año pasado tuvimos la fortuna de estar en diálogos con el CIPINA Nacional. A ver, uno de nuestros grandes proyectos, ¿no? O metas que tenemos es sacar, por así decirlo, el tema de cuidados alternativos de la Procuraduría de Protección. No es un tema solo de ellos. A ellos les compete cuando ya se vulneraron los derechos. Hay muchas otras acciones que hay que hacer como política pública, como todo este tema que les empezamos a decir de qué vamos a hacer para fortalecer a las familias, para prevenir la separación familiar, y eso no le compete al DIF, ¿no? Ni a las Procuradurías de Protección. Y entonces, esta propuesta, hicimos una estrategia nacional de cuidados alternativos que se la presentamos al CIPINA antes incluso de que llegara Lorena Villavicencio, todavía nos tocó presentarla a Constanza Tor, le encantó, pero ya estaba saliendo, pero todavía nos dio la oportunidad de presentarlo a los 32 CIPINAs estatales, porque creemos que eso se tiene que ver como una política pública integral, que el DIF haga su chamba, pero hay muchas otras instituciones que tienen que trabajar para atender este tema, ¿no? Entonces, tenemos esta estrategia, estamos trabajando con 5 estados de la República para que se replique esta estrategia en lo estatal. Por eso, ¿no? Porque hay veces que en lo nacional no puede pasar, pero en lo estatal puede ser que sí. Entonces, ahí estamos trabajando con el Estado de México muy bien, estamos trabajando con Hidalgo, estamos trabajando con Aguascalientes, estamos trabajando con Colima, ¿no? Por ejemplo, y estamos trabajando con Tamaulipas. Entonces, ahí estamos en diálogos. Primero, haciendo esta diferenciación con la que iniciamos esta capacitación de que una cosa es el sistema de cuidados y esto, lo nuestro, son los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque están confundidos igual. Entonces, ya una vez que saben, empezamos a ver acciones. El año pasado también en estos diálogos que tuvimos con el CIPINA Nacional, logramos que por primera vez el PRONAPINA, el Programa Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incluyera el derecho a vivir en familia como uno de sus derechos. Pareciera irrisorio, pero en los anteriores programas este derecho no se contemplaba, ¿no? Hoy está y tenemos 9 líneas que abarcan estas modalidades de cuidado alternativos. Desafortunadamente, casi todas le tocan al DIF, hay que ver qué va a hacer, pero ya metimos prevención de la separación familiar, metimos fortalecimiento familiar, metimos el egreso. Ese es un tema, y bueno, Sergio aquí ha acompañado a jóvenes adolescentes en CAS. Su regalo de 18 años es una bolsita con sus cosas y a ver a dónde te vas, ¿no?
Entonces, el egreso acompañado y la preparación a la vida independiente tiene que ser uno de los ejes que no estaba y que logramos que esté en el Pronapina. Entonces, hay cositas que hemos impulsado y vuelvo a reiterar, nos parece que el tema de la actualización de la ley general es sí o sí el siguiente paso en el que estamos trabajando, porque en esa ley se dicen una sarta de barbaridades que muchas autoridades las ejecutan y que por eso me parece que estamos donde estamos, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer, pero sí creo que hay que escoger estratégicamente qué impulsamos. Ya tuvimos un gran avance con el Pronapina. El Estado de México replicó e incluso puso más acciones en su programa estatal y estamos trabajando para que los otros estados en sus actualizaciones de sus programas estatales también los incluyan. Y ahora nos toca la ley general, ¿no? Entonces, será un gusto poder dialogar con ustedes, que también ustedes puedan conocer estos proyectos, que los puedan acompañar. Y pues eso, creo que es hacer incidencia, es decir, por dónde se tienen que ir haciendo los primeros pasos. Hay mucha chamba que hacer, o sea, el tema nada más de identificar por qué se separan a niñas y niños de sus familias es un mundo interminable, ¿no? O sea, cada uno de estos temas que les digo, pero creo que podemos empezar por algo y ahí vamos, ¿no? Y será un gusto poder colaborar con ustedes y escucharles y sus retroalimentaciones y sabemos que cada estado también tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, pues bienvenidas. Este, ahorita nos comentabas de que hay están trabajando con 5 estados. ¿Qué estados presentan mayores rezagos en transparencia y rendición de cuentas? Ay, Josefina, esa sí es una pregunta del millón, no te la sé. Esa sí creo que nos Bueno, la tendremos que llevar como tarea del grupo. bien, gracias. Yo, yo me quedé con una duda, Marisela, cuando platicaste de las familias de acogida, ¿no? Yo me acuerdo cuando apareció la figura y tenía muchas preguntas desde ese tiempo, ¿no? O sea, si hacen algún tipo de censo de cuántas familias de acogida hay, si tienen algún tipo de conteo, ¿no? De cuántas niñas, niños y adolescentes han podido acceder a ellas, si hacen algún tipo de evaluación con ese presupuesto que tienen, por ejemplo, en Nuevo León, sobre cómo les va a quienes acuden a estas familias de acogida, o sea, qué tipo de impacto tiene eso. No sé si me puedes platicar un poco más de qué información hay sobre esta figura que está en el papel, pero cómo la podemos ver, ¿no? Desde la información que existe, ¿no? Cuantitativa y cualitativa. Ay, Fer, me encantaría, pero son de los datos que no hay, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, incluso súper complicado que nos digan cuántas adopciones se llevan, porque ya es un proceso que sí lleva como, insisto, es un proceso administrativo que empieza la Procuraduría de Protección, que pasa por un proceso judicial, por 2 juicios, el de pérdida de patria potestad y el de adopción, y aparte un certificado de idoneidad. Aún así no tenemos actualizado, por ejemplo, no tenemos un portal que nos diga cada mes, mira, pues no sé, Estado de México, 20 familias cuentan con un certificado de idoneidad y empiezan su proceso de adopción. Tantos niños ya tienen su juicio de pérdida de patria potestad y entonces ya pueden ir al juicio de adopción. Ya se concluyeron tantos juicios de adopción, ya se entregaron a tantas familias. Eso, que se supone que es un poco más estructurado, por así decirlo, no hay información. Lo otro, y no solamente me voy a familias de acogida, te hablo de reintegraciones, por ejemplo. No lo sabemos. No sabemos dónde están esos niños, a quién se los dieron. Hay veces, si te va bien, te da una cartita de la Procuraduría de Protección a la abuela, a la tía, al padrino, a quien sea. Mire, aquí le estoy entregando al niño, se lo dejo con este oficio. Y luego, y con las familias de acogimiento es igual, ¿no? En algunos estados tienen sus programas, te dan 3, 4 pláticas y entonces te dicen, ya estás listo para recibir a un niño o una niña o un adolescente. En los estados en donde más o menos están, ¿no? Pero hay otros temas que, por ejemplo, hemos visto y que conocemos por estos casos en donde de repente el niño se va con una familia súper acomodada, ¿no? Por ejemplo, de una familia
que podemos decir de la clase alta de este país porque tienen las posibilidades de recibir a un niño o una niña. Y su entorno, por ejemplo, es rural de una familia, viene su origen de una familia chiquititita. Dime qué va a pasar con ese niño que estuvo en acogimiento con una familia multimillonaria cuando se quiera reintegrar con su familia. O sea, tan desfasado están esas cosas y no planeadas que le rompiste la vida a ese niño y a la familia por ni siquiera valorar esas cuestiones, ¿no? Nos enteramos, Xbox Populi y aquí en Confianza. Sí, ya no pude escuchar, parece que ahí había una confesión. Los dejó en suspenso. Sí, Sí, fue muy en ¡Ay, confianza, nada más que me perdón! Me dijo, quedé ya así en el suspenso, tan El rápido. chisme. No, nos enteramos, por ejemplo, casi todavía en 2021 en temas de pandemia, la Procuraduría de Protección de la Ciudad de México empezó a recibir muchos casos y lo que hizo, porque así le pasó a una compañera del lugar donde yo trabajaba, que su hermana era secretaria del DIF, le dijeron, toma, te llevas este niño, lo cuidas de manera temporal, vas a hacer su familia de acogida, porque pues no tenemos a dónde mandarlo. Pasaron por lo menos el tiempo que yo estuve ahí, 2 años, ni una visita del DIF y el chamaco ahí viviendo con ellos. Así es como son las familias, el acogimiento familiar. No está regulado, cada procuraduría define qué hace, qué no hace, y me parece que son de las cosas que tienen que quedar muy claras en la ley general, porque pareciera que tienen más peso los niños que pierden o a los que se les hace un juicio de pérdida de patria potestad, porque sí merecen como todo un proceso entre muy en comillas, y el acogimiento familiar temporal o la reintegración pareciera que no merece el esfuerzo, ¿no? Para esos niños y esas niñas. Entonces ahí, insisto, Fer, hay grandes vacíos, hay historias de terror horribles, y desafortunadamente cada procuraduría pues pone sus reglas, ¿no? Que pareciera desde ahí que estamos mal. pues muchísimas gracias, Marisela. La verdad que es un tema sobre el que no hay mucha información y lo que ustedes están haciendo, pues nos va a ayudar a visibilizarlo más y como ya viste, a buscar de qué manera incidir, porque pues la idea es que mejore esto y pues lo que necesitamos son liderazgos como el de ustedes, ¿no? En estos temas. Entonces, con eso, colegas, yo les voy a pasar el video de esta sesión y les agradezco mucho, Marisela, Sergio, por la presentación. Y quería aprovechar, no sé si hasta ahí tengan algún otro comentario que dar, Marisela, Sergio. No, Fer, gracias. Y bueno, les estaremos invitando pues a lo que vayamos elaborando desde Suma. Digo, hay veces que estamos muy calladitas en redes sociales porque el trabajo intelectual está. Y en cuanto tengamos estas propuestas, pues seguro, insisto, les invitaremos a estos grupos focales para presentarles la actualización de la ley. Y bueno, ya después viene el ruido, ¿no? El ruido para que esto se haga una realidad y las autoridades pues, tomen el tema y lo puedan presentar. Súper bien, pues ahí tienen ustedes el equipo Suma Alternativas que presentó de cuidados alternativos y ahora, pues la idea es, si todavía tienen un tiempo, la idea era poder ver nuestras siguientes actividades, ¿no? Porque para estas siguientes sesiones lo que tenemos agendado son presentaciones de investigaciones, como la acaban de ver, de justo a las y los integrantes de este grupo. Y ahí no sé si tengan alguno de ustedes un interés en presentar sus investigaciones para que también las vayamos metiendo en la lista, ¿no? No sé si alguien de ustedes que ahorita vio esta presentación o ha visto las anteriores, le interesaría presentar también lo que está realizando, la investigación que ha estado elaborando. Ese es
Esa es una opción, colegas. Luego, esos son los siguientes meses, ¿no? O sea, ya para el siguiente mes va a presentar, no está ahorita, pero IMUMI, el equipo IMUMI va a presentar sobre migración, datos sobre migración que tiene, y ahí están muy invitadas, muy invitados para el primer jueves de mes ya toca septiembre, se nos va volando el tiempo, ¿no? Para que nos veamos. Y otra cosa que quería ver es, entonces, lo que tenemos agendados es para ahorita presentaciones de investigaciones y para el siguiente año poder tener talleres, ¿no? Y ahí quería ir viendo si nos pueden ir compartiendo como qué tipo de cosas les gustaría ver, como qué tipo de cosas les gustaría hacer antes de esos talleres. Perdón, talleres de trabajo con datos y de uso de herramientas digitales, como si me pueden dar cualquier orientación sobre qué les interesaría que podamos revisar, como qué les gustaría explorar por primera vez, como qué les gustaría que estemos haciendo ya el siguiente año en torno a talleres de trabajo con datos y con herramientas digitales. Fer, recuerdo que en el Festival de Datos, una organización, la verdad no recuerdo el nombre, había comentado que estaba trabajando como en una plataforma eh, gratuita que pudiera ser como, pues no quisiera llamarlo así, pero sí como sustituto de Tableau, ¿no? Entonces, no sé si eso ya se avanzó, si tienen como más info y si pudieran darnos un tallercito de cómo pues utilizarla, si es que podemos ahí acceder, sería creo que interesante. Buenísima, Marisela, ya lo noté. Vamos a contactar entonces con Will para preguntarle cómo van con esa herramienta y si para el año que entra, o sea, por ahí de enero, febrero, marzo, podemos tener un tallercito, ¿no? Para aprender a usarla. Este, Buenísima. ¿Alguna otra idea que tengan, colegas, de como qué les gustaría estar haciendo aquí en este grupo? Eh, si hay algo que quieran hacer en colectivo, también inclusive, pues podemos compartir estas investigaciones, podemos de alguna manera realizar en conjunto, ¿no? Algún trabajo de difusión de estas cosas que hemos estado viendo, cualquier propuesta que tengan, colegas. Pues igual, Fer, no sé si aparte de ese software que nos iban a decir que era gratuito, se pueden ver también otras opciones que no sean Tableau. Ya ves que pues la licencia ya no. Entonces, no sé si nos presentan como que opciones para que, o alguien más que conozca aparte de la que mencionaron que es gratuita, para poder empezar a trabajar los datos. Igual, sí, o sea, también hay una que pues es para datos cualitativos, que es el Atlas T. Esa no es gratis, pero o sea, yo la podría, o sea, podría facilitar incluso el taller, pero pues es un software que habría que piratear por ahí, porque sí es medio carito. Entonces, igual podríamos checar eso, porque luego nos pasa que pues nos quedamos con que, se dice, tenemos demasiadas experiencias, entrevistas que recabamos, pero la sistematización también de lo cualitativo es un rollo. Entonces, yo creo que también empezar a adentrarnos de a poquito a lo quali para empezar a trabajar y que no queden, se vayan quedando rezagadas todas las experiencias y entrevistas que vamos recopilando a la par de los datos cuantitativos. Entonces, no sé cómo ves. Anotadísimo, Den. Entonces también se llama Atlas T. Atlas T es Ok, alemán, es un software ok, alemán. Ujú. órale. Bueno, ahí está esa otra propuesta, colegas. Ahí van saliendo buenos proyectos. Esto sería para el año ya de 2027, ¿no? Lo que estamos planeando. Entonces, con buen tiempo, yo creo que ahí está bastante bien. Ya tenemos algunas propuestas para talleres en 2027, para presentaciones de investigaciones ahorita en estos próximos meses. Alguien más que haya visto, si no, algo interesante para que busquemos contactarles y que nos presenten alguna presentación que les gustaría, aunque no sea dentro del grupo de trabajo, pero que sea de alguien, algo interesante que vieron en torno a datos sobre derechos de niñez y adolescencia que les gustaría ver aquí. No sé si tengan alguna propuesta.
Oye, Fer, también, digo, sé que no es directamente como de datos, pero lo de Wikipedia, no sé si se puede retomar, tal vez esto puede ser antes de, o sea, en lo que resta del año, tal vez otra reunioncilla, algo así, ver en qué quedaron nuestros artículos, y si los van a publicar o no. O sea, creo insisto, no es tanto de datos, pero sí lo que estábamos platicando hace ratos, ¿no? Conceptualmente, cómo vemos nosotros los derechos, y es el enfoque que no estaba en Wikipedia. Entonces, creo que por ahí, si lo pudiéramos retomar la comunicación con ellas y ellos, ver si hay otros temas que podamos meter, incluso hacer una presentación bonita de los artículos que ya quedaron, no sé, o sea, creo que fue muy interesante el taller que nos diste, Fer, bueno, que nos dieron, y ver si no lo perdemos, ¿no? Sí, me encanta que lo mencionas. De hecho, sí les comentamos a Wikipedia que nos gustaría, Wikimedia, perdón, que nos gustaría dar seguimiento a esto y nos dijeron, sí, cuando quieran pueden asomarse a la oficina y le seguimos avanzando, ¿no? Entonces, ahí está esa opción. O una cosa que puedo hacer es compartirles una listita de artículos que faltan para que sigamos metiéndole, ¿no? Como qué más se podría hacer. Les acabo de compartir aquí por el chat un enlace para que vean lo que consiguieron, lo que lograron, lo que compartieron. Ya está en línea y ya está siendo consultado, ¿no? No sé quién de ustedes hizo la entrada de matrimonio infantil y adolescente en México, pero esa ha tenido 200 vistas, ¿no? La del sistema Cipina, que no existía, también ya ha tenido como 400 vistas. Y inclusive hay una de la Redim, una de la Ley General, tuvo más vistas, 800. Y ahí van viendo cómo se han estado integrando, ¿no? Temas como desapariciones de niñez y adolescencia, eh, este tema de cómo afecta el narcotráfico a la niñez y adolescencia ha tenido más vistas. Fíjense, esta de afromexicanidad, yo ahí integré la sección sobre niñez y adolescencia y ha tenido miles de vistas. Entonces, ahí está, no sé cuál quieras checar, Marisela, pero pues ahí están, lo que ustedes metieron ya está en línea y ahí lo pueden consultar, le dan clic y ahí se puede ver el artículo, ¿no? Por ejemplo, en historia transgénero, pues, si ponemos un segundito, puse ni para. Ahí está, niñez y adolescencia trans en México. Ya está en la Wikipedia, ¿no? Entonces, ha sido su impacto, ¿no? Lo que han ustedes elaborado y lo que han ustedes hecho que se visibilice, ¿no? Y les felicito por ese trabajo. Y sí, hagamos eso, contactamos entonces otra vez para ver qué seguimiento le damos. Y yo creo no estaría mal, ¿no? Hablar de que también hagamos otro editatón con las nuevas entradas que propongamos, ¿no? Sí, qué chido, Fer. Digo, nuestro artículo no está en esta lista que nos pusiste. Habría que ver si todavía nos falta No, afinar algo, no, pero pues eso, ¿no? Pero qué chido que ya hay otras. espérate, cuál es, Marisela? Justo, cuidados alternativos, así lo habíamos puesto, no me acuerdo cómo está. Digo, en una revisión rápida no lo vi. Pero Era no de fue los adentro últimos. de, es que, ¿sabes qué pasa? Que en la lista no siempre viene, si lo abriste adentro de otro concepto, más bien lo que viene es el otro concepto. O sea, por ejemplo, aquí no es que diga niñez transgénero, es historia transgénero, ¿no? No sé qué decía, o sea, eh, podría estar adentro de otro tema, en infancia, no sé en cuál lo metieron, ¿no te acuerdas? Yo recuerdo más bien que en el Excel, que era donde los habíamos iniciado, estaba Sí, hasta abajo, pero pues igual y sería bueno preguntarles para ver qué onda, ok, si ellos lo agruparon en otro, como bien dices, sí, o qué, ¿no? sí, va. Pues con eso, colegas, ya nos damos una idea. La idea es que sigan ustedes aprovechando este espacio, ¿no? Para poder compartir su conocimiento, para seguir tallereando, para seguir fortaleciendo nuestras capacidades y teniendo mayor vínculo, ¿no? Entre nosotros para potenciar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por lo pronto me llevo
esa retroalimentación que tengo. Y no sé si hay algo más que quieran ver, colegas. No, por mi parte no, Fer. Yo creo que Ok, ya tenemos demasiado. bien. Hay ya Fue muchas muy, cosas. fue muy interesante, creo que es bastante para estudiar y analizar alguna propuesta. Sí, re bien. Me gustó mucho verles, colegas, y ahí vamos aprendiéndole, ¿no? Era un tema del que no hay mucha información y ya tenemos alguna idea gracias a lo que nos compartió Marisela y Sergio. Muchas gracias. Nos Sí, veremos no sé si entonces sí. podrían compartirme el contacto de Marisa. Me interesa mucho la cuestión de, de la investigación que está haciendo en Tamaulipas. Yo estoy más tiempo en Tamaulipas que en otra parte. Entonces sí me gustaría, no sé si se pueda de alguna manera apoyar o conocer la información de esa. Ah, ya lo veo. Perfecto. Pues muchas Sí, gracias, Marisela. qué bueno que encuentren aquí la manera, ¿no? De colaborar, de compartir sus ideas, su conocimiento, su trabajo. Pues con eso, colegas, nada más espero a que copies el número, Lidia. Tú me avisas cuando ya esté. Ya, le di una captura de pantalla porque Ah, para bien, copiarlo me muy cuesta bien, más trabajo. Muchas gracias, muy bien. Fernando. Pues No, hombre, a ha sido ustedes. una excelente jornada. Sí, bien. Nos vemos el siguiente mes, colegas. Viene el tema de migración a través de datos y Mumi va a presentar. Entonces ya les mandaré por el mensajito, perdón, el chat, la liga y les enviaré el video y estos puntos que ahorita hablamos. Muy bonita tarde por allá. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas fin de semana hermoso. Bye. Muchas Hasta gracias Bye. luego, a muchísimas todos. gracias. Bonito Nos día. vemos, Hasta luego. cuídense. Bye. Bye. Bye.